Cordial saludo para todos. Mi nombre es John Alexander Casallas. Pertenezco a la ficha 2821702 del grupo Análisis Exploratorio de Datos en Python. Y a continuación vamos a explicar el funcionamiento de la herramienta Anaconda, el lenguaje de programación Python y todo el entorno que viene en este sistema. Entonces, lo primero que tenemos que revisar son los requerimientos técnicos que exige Anaconda para la instalación. En primer lugar, el computador debe tener mínimo 4 GB de RAM, un procesador de 32 o 64 bits, un disco duro de 4 GB de espacio disponible y corriendo en un sistema operativo Windows, Linux o Mac. Básicamente esos son como los requerimientos mínimos. Ahora pasamos como tal a todo el entorno de la interfaz de Anaconda. Entonces, ¿qué es Anaconda? Anaconda es una distribución del lenguaje de programación que permite utilizar con mayor facilidad el lenguaje Python. ¿M? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Básicamente todas las aplicaciones que nos permite utilizar Anaconda, pero para efectos de esta explicación únicamente nos vamos a centrar en Jupyter Lab, ¿sí? Que es la aplicación que nos va a permitir editar el código. Le damos aquí Launch para poder ejecutar como tal la aplicación y desde allí vamos a poder utilizar todo el contenido de nuestro lenguaje de programación Python. Entonces, ¿qué es Jupyter Lab? Es una aplicación que permite la creación de archivos denominados notebooks para la ejecución y visualización de códigos Python. Entonces, para este efecto, nosotros acá tenemos ya 4 notebooks, ¿sí? Tenemos ya 4 ejercicios realizados. Vamos a pasar a explicar uno por uno, pero lo primero que tenemos que explicar qué es Python. Entonces, Python es un lenguaje de alto nivel utilizado, entre otras cosas, en proyectos de ciencias de datos. Cuenta con librerías muy robustas que permiten la manipulación de grandes volúmenes de información y estas ejecuciones se pueden realizar muy fácilmente, ya que las librerías se ofrecen con muy pocas líneas de código, que en ocasiones pueden resultar muy complejas. Python es un lenguaje de programación multiplataforma que permite desarrollar aplicaciones en cualquier sistema operativo. Digamos que es la aplicación que se está utilizando actualmente para análisis de datos, ciencias de datos, por su facilidad, por su velocidad, por la capacidad que tiene para poder revisar grandes volúmenes de datos en muy poco tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el entorno que tiene Jupyter Lab. En este caso tenemos unas barras de herramientas, ¿sí? Que es el guardar, que es el agregar o insertar una celda, cortar, copiar, pegar y correr como tal, detener el código. Y aquí me voy a centrar un poquito que es en la selección del tipo de celda, ¿cierto? Que en este caso está el código, que como ustedes ven, está aquí como en colorcitos, es el código que nos permite identificar esa celda. El Markdown, que para este caso es el título, ¿cierto? Nosotros le podemos poner un título para que podamos identificar fácilmente o lo podemos transformar en row para que simplemente sea un texto, ¿cierto? Para que deje de ser digamos que un título, sino que sea un texto sin código en ese caso, ¿cierto? Para eso sirven esas tres funciones. Lo primero que tenemos, o para efectos de este ejemplo, es explicar el programa más sencillo, que es Hola Mundo, ¿cierto? Que funciona bajo esta línea, el print, que es comúnmente utilizado precisamente para mostrar un resultado. Y en este caso vamos a utilizar el texto Hola Mundo, ¿sí? Le damos ejecutar y nos va a arrojar el resultado como tal, como ustedes ven, la palabra Hola Mundo. Ese es el primer ejercicio. ¿M? Lo segundo, en el primer programa que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar simplemente la explicación de cómo se asignan variables. Digamos que en este caso asignamos una variable a num1, la variable 7 a num2, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es una suma. Cada vez que nosotros vamos ejecutando este código, lo indispensable es que vayamos realizando como la ejecución a medida que vayamos realizando, como para ir depurando los posibles errores, o si ustedes ya lo prefieren, se pueden realizar como tal la ejecución de todas las celdas o restablecer, digamos que el kernel o como el centro, como el núcleo de que tenemos en este caso del código para volver a ejecutarlo nuevamente. Entonces, básicamente esa es la información. ¿Qué hacemos aquí? Una operación muy sencilla, sumamos 5 más 7 en esta operación
y se lo asignamos a la variable suma para que pueda ser visualizado. En este caso el resultado es 12, ¿cierto? Por otra parte, lo importante en este caso, y también es parte del ejercicio, mostrar la importación de las librerías que vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a mostrar cuáles son las librerías más comunes que se utilizan en el ambiente de Python, que son utilizadas precisamente para la ejecución de los programas que se desarrollan aquí. La primera es Pandas, que es una herramienta creada en Python para la manipulación y visualización de grandes volúmenes de datos, y lo declaramos a través de este comando import pandas as pd, ¿cierto? Básicamente es la utilización de la librería pandas. Por otro lado tenemos el matplotlib, ¿cierto? Que esto es una librería que permite muy fácilmente generar diversos tipos de gráficos. Eso lo vamos a ver más adelante en explicación como tal de gráficas. La librería Seaborn, que se basa en la librería de gestión de gráficos Matplotlib, que se utiliza para la visualización de gráficas más atractivas, ¿sí? Eso ya es un poco más profundo. La librería NumPy, que es un conjunto de herramientas útiles para matemáticas, álgebra y fácil manipulación de vectores y matrices. Una librería muy importante para utilizar todo tipo de herramientas matemáticas. Bueno, por otra parte, vamos a explicar toda la secuencia de este código, ¿cierto? Lo primero que es importar las librerías que ya vimos anteriormente, Pandas, Seaborn y Matplotlib, esto con el objetivo de realizar graficación, ¿cierto? Lo primero que hacemos es importar el archivo CSV que está dentro del ejercicio y lo hacemos a través de la línea de código, ¿cierto? Que en este es DataFrame, que es como una abreviatura que tenemos para poder asignar esta variable. React CSV, ¿cierto? Que es como el comando que le vamos a dar para que cargue el archivo datos seguros. Lo primero que tenemos que tener muy presente es que ese archivo debe estar dentro de la carpeta raíz o la carpeta donde nosotros vamos a ejecutar el comando, que en este caso es datos seguros, ¿cierto? Por otra parte, vamos a hacer em, digamos que la descripción como tal de qué tiene ese archivo, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen general de cuáles son el tipo de dato que utiliza cada una de las columnas, cuántas columnas tiene, cuántas entradas o cuántos registros tiene esa base, cuáles son las columnas, sus títulos, su número de columnas, ¿cierto? Y cómo está, digamos que organizada como tal esa base. Entonces, básicamente con la secuencia df.info obtenemos esa información. Lo siguiente es encontrar los valores nulos. Eso lo hacemos a través del código df, ¿sí? Que es la misma variable que nosotros tenemos declarada aquí para cargar el archivo, el data frame. Is null, y cárgueme cuántos son los datos que son nulos en este caso. Para el ejemplo, el IMC, el campo IMC y el campo fumador tiene dos datos nulos por cada uno, es decir, 4 datos están nulos. Lo que vamos a hacer a continuación, en este caso, para efectos del ejercicio, es realizar una limpieza, ¿sí? Vamos a eliminar esos datos nulos y vamos a obtenerlo la revisión a través del mismo comando que les decía a principios, que es el df.info, para poder validar que efectivamente estén limpios todos los datos. Como ustedes se fijan, ya son 1345 datos que están absolutamente limpios, no hay nulos, sus tipos de datos, entero, objeto, flotante, ¿sí? Dependiendo del tipo de datos que estén ahí, también me los está escribiendo. En segunda instancia vamos a hacer una validación de valores duplicados. Entonces volvemos a hacer nuestra asignación a través del data frame, que es la variable que tenemos asignada para nuestro archivo. Y vamos a hacer una revisión con la línea drop duplicates para poder validar cuáles son los datos que están duplicados, ¿sí? Entonces aquí en este caso hacemos una revisión, ¿cierto? Y lo que hacemos es validar que efectivamente quitemos todos los duplicados. Habían 1345 y pasamos a 1333 registros que están efectivamente duplicados. Entonces, con esta rápida secuencia de códigos podemos hacer una revisión que si lo hacemos en Excel nos demoramos muchísimo más que realizándolo con código. ¿Mm?
En este caso, ¿qué tenemos? Un total de registros de 1349, 1345 archivos nulos, perdón, sin valores nulos, 1345, 4 nulos, 12 duplicados, para tener una base básicamente de 1333 datos, que son básicamente lo que vamos a utilizar en la revisión, ¿sí? Luego podemos hacer esta secuencia de archivos para organizar los archivos de menor a mayor. Eso lo podemos hacer a través de la sentencia sort values y digamos que después de tener ese ordenamiento lo podemos mirar cómo quedó ordenado, ¿sí? Lo que me está haciendo es coja edad y ordénelos de menor a mayor, ¿cierto? Y él va a empezar a utilizar, a hacer esa exportación de archivos, muéstrame únicamente los 10 registros. Por otra parte, muestra aquí, digamos que yo lo que le pedí también aquí al código es que me lo muestre de manera ascendente, es decir, de mayor a menor, es decir, de la edad mayor a la edad menor, y muéstrame los primeros 10 registros. En siguiente lugar, vamos a agrupar esos datos, ¿cierto? Eso dependerá de cómo estén, hay que revisar muy bien los datos antes de hacer este tipo de agrupaciones para determinar cómo los vamos a agrupar. Vamos a hacer, en este caso, vamos a asignar unos grupos que son las edades, básicamente de 17, 28, 38, 48 y 58 años. A cada uno de esos nombres le vamos a asignar un nombre, ¿cierto? Un nombre de rango A, B, C, D, E. Y lo que vamos a hacer es copiar esos rangos y los vamos a ordenar. Es decir, vamos a utilizar los rangos de edad y los vamos a agrupar en una letra dependiendo de los años que tenga, ¿cierto? Entonces, las personas de 17 a 28 años van a quedar en el grupo A, los de 29 a 38 en el grupo B y así sucesivamente, tal como lo estamos explicando acá. Ese sería como el objetivo de hacer este código. Luego vamos a mirar cómo quedó distribuido esa tabla, ¿cierto? Esa tabla y esa base, pues para poder revisar. ¿Qué podemos hacer en este caso? Podemos hacer un análisis de datos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Mirar cuántos datos tiene, por ejemplo, con esta sentencia de script, vamos a mirar en el data frame cuántos datos tiene, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, el mínimo, el cuartil 25, del 25%, el cuartil del 50% y el 75%. La edad máxima, por ejemplo, en este caso son 64 años, ¿cierto? Y aquí, en este caso, por ejemplo, la edad mínima es de 18, ¿cierto? Entonces, lo que hace esta sentencia es revisar ese tipo de datos. Por otra parte, están todos los gráficos. Para esto es indispensable que tengamos declaradas las librerías, ¿cierto? Seaborn y Matplotlib, básicamente para poder utilizar estos histogramas de frecuencia. Utilizamos justamente el data frame, llamamos digamos que el histograma se hace a través de ist, ¿sí? Y hacemos básicamente la llamada de los campos que tiene o de las columnas que tiene ese data frame para que pueda analizar la información. Entonces, básicamente lo que se hace en este caso es mostrar el data frame por cada uno de las columnas, ¿cierto? Y mostrar cuál es esa información. Por otra parte, se puede sacar también, no solamente en gráficos de barras, como ustedes lo pueden ver aquí, o en histogramas, en gráficos de barras, sino también podemos generar la información a través de tortas. ¿Sí? Esto ya es una información ya muy puntual. El analista de datos pues tendrá que decantar esta información a tal necesidad, ¿cierto? Que se pueda encontrar con la información que corresponda. Podemos hacer un gráfico de cajas y bigotes, podemos determinar la información a través de correlación, ¿cierto? O podemos hacerlo a través de este gráfico que es muy fácil de entender, ¿cierto? Aquí estamos haciendo una validación de cuáles son los fumadores, cuáles sí en la barra azul, cuáles no en la naranja, y vamos a cuantificar de esos clientes, de esos usuarios o personas, cuántos están en esos rangos de edad, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, que es muy importante para determinar cuál es el porcentaje o la colocación de fumadores y no fumadores dentro del data frame o de la base que nosotros tenemos para poder determinar que el 80% de las personas que están allí son no fumadores y el 20% son fumadores. Toda esta información nos permite a nosotros sacar unas conclusiones, ¿cierto? Que básicamente se describe en esta parte.
hay que tener en cuenta cuáles son básicamente las razones por las cuales se nos está solicitando realizar este análisis y cuál es el foco para poder ya realizar una medición adecuadamente. Entonces, básicamente esa es la información. Agradezco a todos su información y buena tarde.